de poder pronunciar la primera palabra, un ser humano ya se ha comunicado. Ya se ha comunicado a través de los gestos y los que lo rodean han sido capaces de interpretar qué es lo que ha querido decir, qué es lo que ha exteriorizado. Desde ese minuto cero en que esa persona llega al mundo, llega a un mundo social, a un mundo plural, llega a un nosotros y comienza, deseándolo o no, a formar parte de un grupo que al principio es un grupo pequeño, pero que a su vez este grupo forma parte de otros grupos y así sucesivamente. Vamos formando a lo largo de nuestra vida, vamos perteneciendo a unos grupos, vamos cambiando en ocasiones de grupo, vamos dejando de pertenecer o simplemente nos mantenemos en círculos o grupos durante toda nuestra vida. Esto es posible precisamente gracias a la comunicación, porque la comunicación es la que permite establecer esos lazos, esas conexiones. Por lo tanto, estamos diciendo que la comunicación es esencia. También vamos a explicar que hoy estamos hablando de la comunicación desde un punto de vista, desde una perspectiva puramente psicológica. La comunicación es un acto y es un proceso al que vale la pena que le prestemos toda nuestra atención, porque es la vía por la cual uno sabe de los demás y también los demás saben de uno mismo. Entonces, ¿qué podemos decir de la comunicación? Lo más básico en la comunicación son los gestos. Los gestos son un eslabón importante en la cadena comunicativa. En muchas situaciones en las cuales no es posible utilizar el lenguaje oral o no es apropiado, hacemos uso de los gestos. El problema consiste en que el gesto por sí como medio de comunicación es endeble, es más ambiguo, porque requiere que la persona que debe recibir, interpretar el gesto, ponga en juego sus aptitudes comunicativas, tenga que descifrar qué es lo que que el comunicador ha querido decirle a través del gesto. Por tanto, debemos dejarlo reservado para ciertas y determinadas circunstancias en las que sí sería válido el uso de los gestos, como por ejemplo en un partido deportivo. Todos sabemos o hemos visto cuando se está desarrollando un partido deportivo, cómo los deportistas, los participantes, se comunican con ellos para tomar decisiones a través de gestos que ya previamente seguramente han sido concertados, han sido aprendidos y entre las dos partes saben qué debe suceder cuando el receptor reciba el gesto. En otro momento en el cual también podemos decir que es útil y necesario el empleo de los gestos es, por ejemplo, cuando se hace su uso, lo ponen en práctica las azafatas de un avión durante el vuelo para apoyar lo que estamos escuchando acerca del ejercicio de la emergencia. Están señalizando las salidas o nos están explicando también a través de gestos qué debemos hacer nosotros en caso de emergencia, de forma tal que visualmente garantizan o se pretende que comprendamos cómo debe ser nuestra actuación en caso de. Para comunicar es importante tener en cuenta los siguientes factores. ¿Cuáles son los componentes o elementos de la comunicación? Primero que todo, el comunicador, la persona de quien parte la comunicación, que juega el papel decisivo. ¿Por qué? Porque de él parte la intención comunicativa y su meta inmediata debe de ser la de compartir, la de hacer llegar un mensaje que sea lo más claramente comprensible para el receptor y se supone que de la claridad con que sea capaz de transmitir un mensaje, también ese comunicador se va a beneficiar. El otro componente, el otro elemento importante es el papel que juega el receptor. El receptor es la persona que va a recibir el mensaje y el receptor aunque es una forma pasiva, está buscando información por todas las vías posibles. Incluso antes de recibir el mensaje, ya el receptor ha obtenido información nuestra, información extraverbal, ya ha hecho sus interpretaciones. Por eso tenemos que recalcar en cómo va a recibir el mensaje que le estamos transmitiendo. Tanto los comunicadores como los receptores, vamos a subrayar que entre los dos hay una química especial, porque se supone que cada uno
por separado se beneficia de una comunicación efectiva y los dos en su conjunto también son beneficiados. En la comunicación existe el nosotros. La comunicación es plural. Existe debido a que existe más de una persona. Mientras más claro esté el nosotros y estemos ubicados en a quién nos estamos dirigiendo, también va a ser mejor el término, el final de la comunicación. No podemos dejar de pasar por alto el contexto y debemos tenerlo en cuenta, debido a que no hablamos precisamente del entorno que nos rodea en ese momento solamente, que es importante, sino también en el contexto hablamos de lo que es pertinente, de lo que el comunicador entiende que es pertinente comunicar y a su vez comprende o entiende que el receptor también lo recibe como pertinente en esa situación. Podemos hablar ya en este momento y ejemplificar cuál es el esquema de la comunicación para que nos quede más claro y porque además es la parte central de toda esta charla y lo voy a escenificar. Primero que todo, suponiendo que se va a transmitir un mensaje, tenemos que partir de la persona que es el comunicador. Tú, comunicador, juegas un papel primordial, tienes un papel activo, de ti depende la calidad con que el mensaje sea transmitido y estás en el deber de utilizar todas las formas posibles para hacerte comprender y transmitir lo que tú deseas que se transmita. Tu receptor estás jugando un papel pasivo, pero es un papel sumamente importante porque te corresponde interpretar y aclarar qué es el mensaje que se quiere que llegue hacia ti y utilizar las estrategias o recursos necesarios para permitir que ese mensaje también llegue a buen término. Por tanto, de la respuesta que dé el receptor se mantiene o no el mensaje inicial. Entre el comunicador y el receptor existen también otros elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Primero que todo, el mensaje, que es lo que se transmite de un punto hacia otro. Los canales de la comunicación, que son elegidos por el comunicador, son las distintas vías que elige el comunicador para hacerse entender, para hacerse comprender o para transmitir su mensaje. Y la respuesta, que técnicamente se llama retroalimentación, pero que también es clave e importante en todo este esquema de la comunicación, porque la respuesta es lo que le da una noción al comunicador de cuán bien o cuán acertada ha sido la comunicación que ha intentado transmitir. Podemos decir, después de haber hablado del esquema de la comunicación, que como tal, el esquema es fácil, es simple y es elemental, pero se complejiza cuando se hace complejo el esquema de la comunicación. Se hace complejo partiendo de que las personas que lo llevan a término, que lo ponen en práctica, son seres humanos y cada una viene aportando sus propios sentimientos, sus emociones, sus vivencias, sus intenciones, sus experiencias previas, sus estados emocionales en ese momento. Y cuando todo esto se entrelaza, es cuando la comunicación se puede volver un poco más compleja. De ahí la dificultad en ocasiones de entender cuáles son los motivos de las otras personas. Es igualmente necesario tocar el tema de que prácticamente la comunicación humana se basa sobre el principio de la ayuda. El ser humano de por sí tiende a ayudar a los demás, aun cuando la ayuda no haya sido pedida. Es algo que lo hacemos espontáneamente. Y también utilizamos con mucha frecuencia, y de hecho es la base de mucha parte de nuestra interacción social durante el día, el tema de compartir sentimientos y actitudes. Esto es básico y necesario porque vivimos en sociedad. Incluso para que tengamos una idea de cuán espontáneo y necesario es si nos ponemos a pensar que estamos en un lugar o estamos en un grupo y llega alguien al que apenas conocemos y simplemente dice qué día tan bello o qué calor hace, no lo está haciendo con un propósito tal vez explícito, sino simplemente está queriendo compartir con nosotros sus sentimientos en ese momento o su forma de expresarse, de sentir en ese momento.
Por tanto, no nos debe para nada sorprender. En la práctica, todo este proceso pasa desapercibido, porque la vida transcurre de un modo real, vivimos en un mundo real y muchas veces ni siquiera podemos detenernos a pensar qué estamos comunicando ni cómo lo estamos comunicando. Y además sucede así porque ya el proceso de la comunicación se ha automatizado. Entonces, debemos también pensar en un momento en los ámbitos culturales, porque todo el acervo cultural que uno tiene se pone de manifiesto cuando nos estamos comunicando con los demás. Además de que existen los pedidos indirectos en la comunicación. En muchas ocasiones, producto precisamente de nuestras habilidades, nuestra práctica y de que ya lo tenemos automatizado, simplemente expresamos deseos y al expresar deseos, estamos esperando que los que nos rodean o los que estén escuchando esa petición, ese deseo, sean capaces de desglosarlo, de entenderlo y además aporten su solución. Bueno, estamos llegando casi que al final de nuestra charla en el día de hoy. Y de mi parte, solo decirles que hemos hecho una introducción al tema de la comunicación y de su importancia, reiterando siempre que mientras más aprovechemos en explicar lo que queremos, más concienzudos seamos, más argumentemos, en ese caso estamos casi garantizando que nuestra comunicación va a ser efectiva, porque el primer paso del proceso ya está dado. Para participar, a partir de este momento, para participar en el debate que se va a provocar sobre este tema, aprender más o sencillamente aportar sus ideas y opiniones, vamos a hacer uso del foro que está abierto en este canal. Por otra parte, si no es ese el caso y lo que desean es tener un debate más privado, entonces lo que yo sugiero es que hablemos de estos temas a través de Skype en mi propio canal, en el canal mío de Skype. Antes de terminar, me gustaría hacerles una pregunta y conocer su opinión. De hecho, la pregunta es polémica, la frase es polémica. ¿Qué opinan ustedes de la frase que dice: digo lo que digo, cuando quiero y como quiero? Muchas gracias. Hasta vernos en una próxima ocasión y gracias por escucharme.